Víctor Hugo Arteaga, dije yo al principio, al presentarte, que tú eres un periodista no veracruzano, por cierto, aunque has radicado en Veracruz muchos años, que has tenido una biografía difícil, tormentosa, diría yo, en términos periodísticos, y me explico. Víctor Hugo Arteaga, junto con el equipo de Animal Político, este portal de noticias que ha publicado cosas muy relevantes sobre las empresas fantasma, este diseño para hacer uso de dinero público y de contrataciones y licitaciones en Veracruz de los últimos años. Bueno, tú iniciaste una investigación junto con el equipo de Animal Político y bueno, pues empezó a publicar una serie de cosas muy importantes. Incluso debo decir que esas investigaciones merecieron el premio alemán Walter Reuter, un premio del cual formó parte como jurado. Es un gran premio que reconoce año tras año la tarea periodística de los periodistas mexicanos. Y bueno, pues ustedes obtuvieron precisamente este reconocimiento de Walter Reuter precisamente por esta serie de investigaciones. Pero hubo un momento, y yo te pido que nos cuentes, porque ya que estás aquí, ni modo que no te pregunte, claro. Hubo un momento, Víctor Hugo, en donde al publicar Animal Político, algo de alto voltaje informativo y periodístico, tú saliste a deslindarte de la investigación. Diste algunas entrevistas, hiciste público tu deslinde, pusiste en duda la calidad de esa investigación periodística, tú mismo como firmante de esa información, desconociste lo que se estaba publicando y todo el mundo estaba en el desconcierto total. Después vino la explicación y tú lo has contado en diferentes circuitos y creo que esta mañana es importante volver a hablar del tema porque estás ahora en tu calidad de periodista independiente publicando estas informaciones que compartimos esta mañana, pero vienes con este momento de tu biografía que retrata precisamente el tipo de situaciones que un periodista en Veracruz pudo haber vivido como tú. ¿Qué sucedió? Cuéntanos la historia. Te hago rápido un contexto. Desde que yo llegué en 2008 a Veracruz a trabajar en medios, me cortaron... ¿Cuál es de Hermosillo? Yo soy sonorense, sí. Uh-huh. Y, ¿Llegaste a Veracruz? Pero llegué a Veracruz, invitado por una cadena, Avan Radio, Avan Noticias, específicamente Carlos Ferrer Centeno. Hacemos una reestructuración de los noticieros, porque eran súper oficialistas, se querían ya salir de esa línea, y me empiezan a cortar la cabeza. Ahí a los 6, 8 meses de trabajar por ahí, el director de comunicación social le pide al dueño del periódico, de la radio, del grupo, que pues, prescinda de mis servicios, y prescindió. ¿Prescindió? Sí, ¿no? Y... dijo que la línea editorial estaba muy bien, venía un trabajo bien hecho, pero pues que no le convenía al gobierno en ese momento la línea que estaba, así es, ¿no? Que le convenía más sostener un convenio económico con el gobierno. Después pasó a otro grupo y el día de la elección del 2010, cuando gana Javier Duarte a Miguel Ángel Yunes, al aire me corren los dueños de otro grupo de estación por instrucciones de la que después fue vocera de Javier Duarte Ochoa y que hoy está presa, ¿no? Gina Domínguez. Gina Domínguez, ¿no? ¿Al aire te corren? Sí. Sí, y me amenazan de muerte, ¿no? Porque estábamos entrevistando a Miguel Ángel Yunes Linares en ese momento. ¿Y qué pasó? La ley no te prohibía entrevistar a los candidatos. Ya habíamos entrevistado a Dante. Estábamos entrevistando a Yunes y en la línea estaba en espera ya Javier Duarte Ochoa. O sea, la ley no te prohibía entrevistar. Lo que la ley te prohíbe es hacer proselitismo, en todo caso. Pero no nos prohibía entrevistarlos después de emitir su voto, que es lo que hicimos en vivo. Pero me corren por esa entrevista. Pero no me corrieron por la de Dante, me corrieron por esa, pero tampoco me corrieron porque Javier Duarte estaba en la línea de espera, ¿no? ¿Entró al aire Duarte? No, ya no entró. Yo cambié el esquema en ese momento, yo tuve que salir. Tenías a Yunes y después querías a Duarte. Teníamos en la línea a Duarte y te colgó. Y colgó cuando vio que estábamos entrevistando a Yunes y que mi conductora, yo era director editorial de ese grupo, y que mi conductora estaba facilitándole a Miguel Ángel en ese momento que se explayara y dijera todo lo que tenía que decir, no le pareció al dueño de la estación, ¿no? Curiosamente, esa conductora después estuvo presa por atropellar a una persona ahí en Veracruz, en Boca del Río, y hoy es diputada federal
parte fundamental del gobierno de Miguel Ángel Yunes, Marijose Gamboa. Marijose Gamboa, ¿no? Que hablamos con ella hace poco, por cierto. Sí, bueno, una historia tremenda de Marijose. La verdad es que no se le desea a nadie, ¿no? Sí, terrible. Pero a la cárcel, bueno, por un incidente. Le cobraron la factura de esa entrevista. Exacto, ¿no? por un incidente vial donde perdió la vida alguien, un claro accidente donde no había una acción dolosa. La metieron a la cárcel y la trataron fatal. Y estuvo ahí pues como venganza finalmente por haber hecho lo que hizo en términos periodísticos. Y ahora Miguel Ángel la reconoce porque siempre ha sido parte de su equipo de alguna manera, ¿no? Después la llevaron a trabajar al Instituto de la Mujer con el hijo de Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿no? El abogado que saca de la cárcel a Marijose, pues es hoy el fiscal general del Estado, Jorge Winkler, ¿no? Mira. Entonces, están ligados todo, ¿no? A mí me corren y ya es la tercera vez. Yo sigo en Veracruz. Yo estaba casado, tenía hijos pequeñitos, recién nacidos, y sigo en Veracruz porque me gustaba Veracruz, me gustaba Jalapa, tenía un negocio. Un lugarzazo. Sí, para vivir. Es una calidad de vida impresionante. Y yo me mantengo con mis cosas, los medios me empiezan a pedir trabajos a nivel nacional, empiezo a hacerlos, y en 2013 viene una fuente y me dice, mira, ¿no te gustaría investigar esto? Porque hay en diciembre de 2013 pagos urgentes a proveedores por 938 millones de pesos, lo tengo muy claro. Yo, bueno, pues son pagos urgentes a proveedores, ¿no? O sea, acaba de pasar en el 2012 una serie de huracanes, en 2010 y todo, y pues le tienen que pagar a sus proveedores, dije yo, pero empezamos a buscar, mi asistente Arturo Andrade y yo, durante todo un año y medio. Empezamos a buscar y a darnos cuenta que no andaban bien las cosas. Año y medio de investigación. Año y medio de investigación. Entonces, después de año y medio de investigar, nos damos cuenta que efectivamente había empresas solo en el papel. Fantasma. Sí, que no existían, y hicimos nuestra búsqueda durante ese año y medio, no encontrábamos las oficinas, encontrábamos casas de cartón y cosas por el estilo. Y en 2014, finales de 2014, es cuando yo digo, en Veracruz nadie me va a publicar, ¿no? Yo conocí a Daniel Moreno del Reforma, donde trabajamos juntos en 1997 hasta el año 2000. Conozco la calidad de Daniel Moreno en cuanto al método periodístico que usa, que es muy exigente. Y yo decido venir a Animal Político, porque además yo era corresponsal de Animal Político. Entonces vengo y le pongo sobre la mesa a Daniel el trabajo, ¿no? Daniel no creyó en su momento sobre este trabajo, aunque le agradezco que lo haya tomado en cuenta. Y puso a acompañarme a Arturo Ángel, un muchacho muy talentoso, tremendamente buen reportero y obsesivo del trabajo. Lo conozco y lo admiro mucho. Y cuando Arturo junto conmigo empieza a ver, me dice, es que esto, efectivamente, él empieza a confirmar. Tardamos un año en confirmar lo que nosotros ya habíamos descubierto. Va confirmando lo que tú te diste cuenta. Que nosotros hicimos, efectivamente, ¿no? Yo, en diciembre de 2015, acepto una invitación para trabajar con un funcionario público a nivel federal, y en ese momento me despego, ¿no?, de la investigación. Porque además yo venía viendo cosas de verdad que no podíamos comprobar porque no estaban, ¿no? Pero me concentro en mi actividad. Carmen, yo me equivoqué en haberle dado poder a esta gente de amenazarme. Sí me equivoqué y lo tengo que reconocer públicamente. Yo había visto hasta ese momento morir 17 colegas en Veracruz. 17 periodistas muertos en Veracruz, que habían puesto sus denuncias, ante la Fiscalía y ante la Comisión de Protección a Periodistas en Veracruz, y todos sistemáticamente murieron o los ejecutaron y siguen ejecutándolos. Yo no soy mártir, ¿no? Y yo tuve miedo. Yo tuve mucho miedo cuando una noche antes de que Daniel y Arturo salieran con Ciro Gómez Leiva para enfrentar al Contralor de Veracruz y al Secretario de Finanzas. Ya publicada la investigación en Animal Político, sí. Iban a salir con Ciro y efectivamente estaba esa escena. Una noche antes. Una noche antes, ¿qué sucede? A mí me amenazan y me dicen muy claramente. ¿Tú firmabas la nota en ese momento? Sí, y es otra cosa que siempre voy a decir. O sea, así como acepto que me equivoqué, también soy firme con mi posición, en el sentido de que tú conoces a Omar Sánchez de Tagle, un gran periodista también, que yo admiro mucho. Omar me llama a las 6 de la tarde de un día antes de subir la nota. La iban a subir 12 horas después. Y Omar me dice que van a publicar la nota con mi nombre, ¿no? Y yo dije, sí, está bien, déjenme leerla. Claro. Tengo el derecho a leerla. Ya
¿Puedo editar? ¿Puedo editar algo? No. Yo, ¿cómo? No, pues le digo, entonces ¿me estás pidiendo permiso o me estás avisando que va viendo? No, te estoy avisando. Dije, ok. Y me cerré, ¿no? Porque no me dejaron leerla. Creo que tenía derecho a saber lo que se iba a publicar. Te digo, tenía yo 6 meses sin estar dentro del equipo, ya en la investigación, pero ya habíamos hecho el 85-90% del trabajo. Esos 6 meses ya nada más fueron de recibir las solicitudes de acceso a información que estuvimos haciendo junto con Arturo, y que básicamente él las ponía con su nombre en Veracruz, porque si lo hubiera puesto con el mío no le dan nada. Entonces, me piden una cita, me hablan por medio de un gran amigo, ¿no? Y me pide cita el Contralor de Veracruz. ¿Se publica la nota cómo entonces? Se publica la nota. Con el nombre, ¿no?, de Arturo, con el tuyo, Arturo Ángel y Víctor Hugo Arteaga. Firman juntos la nota que se titula ¿cómo? ¿Te acuerdas? Desvía Duarte 645 millones de pesos a empresas fantasma. Que fue una investigación importantísima, una de las grandes detonadoras del asunto. Teníamos todo documentado, o sea, muy relevante. Yo quiero ser muy claro en eso. Y ese mismo día ya publicé la nota, al siguiente día se veían con Ciro Daniel Moreno, Arturo Ángel, para contar la nota y para enfrentar al secretario de Finanzas y al Contralor del Estado, ¿no? Entonces, bueno, vienen y me dicen que... ¿Quién te llama? Antes de que empezara la entrevista con Gómez Leiva, ¿quién te llama? Un día antes, a Ricardo García Guzmán, que era el Contralor General del Estado. Entonces, Ricardo García Guzmán. Que en ese momento era el Contralor de Javier Duarte y que ahora trabaja para Miguel Ángel Yunes y opera, y su hijo es alcalde de Pánuco. ¿Y qué te dice? Pues platica conmigo, trae un amigo mutuo, ¿no? Para que yo me sintiera cómodo. ¿Esto en Veracruz? No, en México. En México. ¿Te llaman y se ven? Sí, nos vemos. ¿La noche anterior? Sí, la noche anterior. Y muy cordial en algunos momentos. O sea, la amenaza siempre fue muy cordial. No con gritos ni sombrerazos, ¿no? Y te platican de cómo estamos equivocados y te quieren vender la idea, ¿no? De cómo está la cosa. Y yo les digo... ¿De que estos 645 millones empresas fantasma no son tales? Así es, ¿no? Y que todo está bien hecho, que los contratos fueron bien hechos, etcétera. Y yo les digo, pues la metodología pudo haber hecho de manera perfecta de parte de ustedes, pero no existen esas empresas. Punto. ¿No? No, sí existen, que mira, que esto y lo otro. No. Bueno, mira, el señor es muy rencoroso, ¿no? Duarte. Sí. ¿No? Y él no olvida estas cosas. Entonces necesitamos que nos ayudes, ¿no? ¿Tienes hijos pequeños? No. Y ahí es donde yo me quiebro, ¿no? Y me equivoco porque, Carmen, yo había visto morir a 17 colegas hasta ese momento, ¿no? Y yo me equivoco, lo debo aceptar, en cómo manejé la situación. Yo quería y quiero a mis hijos sobremanera. Antes que periodista soy papá y ser humano. Y yo tuve mucho miedo, mucho miedo. Nunca me habían amenazado. Y yo sé quién me amenazó y sé los alcances de todos ellos, ¿no? Conozco, no es que me imagino, no es que me han contado, en uno de esos cortes que me dan, ¿no? A mí en medios, y que yo tengo que seguir trabajando y comiendo. Trabajo para una institución que se llama el C4, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo. Entonces conozco quiénes son muchos personajes del Estado y la manera violenta que tienden a resolver sus cosas. Entonces yo me espanto, ¿no? ¿Y qué te piden que hagas? Me piden que... Te deslindes. Que me deslinde. ¿Y eso es lo que haces? Entonces yo llamo a 3 amigos. ¿Cómo te lo piden? Así. Me piden que me salga... ¿Te lo dijo Ricardo? Sí, que me mueva, ¿no? Que ya no me meta, ¿no? Y que dentro de lo que pudiera hacer, los ayude. Carmen, yo no trato de ayudarlos en ningún momento. Así se ve.
Yo estaba defendiéndome a mí y a mi familia. Sí, pero lo que se ve es que es el periodista que lleva la firma de la investigación de los 645 millones de las empresas fantasma, sale públicamente y dice, esa investigación no es seria y A ver, cuéntanos eso. Yo jamás, y ojalá pudieran recuperar todos los audios, porque siempre fui muy cuidadoso. A ver, ¿qué fue lo que dijiste? Porque ya después... Jamás no fui contra Daniel, no fui contra Animal, y solamente me concentré, para defenderme yo y a mis hijos, me concentré en decir lo que a mí, y que sí es verdad, porque yo siempre lo comenté, es que en ese momento no habíamos pedido información a PGR, no habíamos pedido información al SAT, no habíamos pedido información a muchas fuentes, que yo creía que todavía teníamos que hacerlo antes de sacar esa investigación. Y cuestiono, y lo voy a hacer siempre. Y lo hemos hablado muchas veces, Daniel y yo, a quien admiro mucho. Siempre estuvimos en comunicación en todo este proceso. Él sabía dónde estaba yo iba a dar yo las entrevistas. Daniel comprendió, no me juzgó, nunca estuvo de acuerdo, evidentemente, pero sabía que algo estaba pasando muy fuerte en mi vida, ¿no? Hizo un pronunciamiento público a nivel político, hay que decirlo, en ese sentido, y eso queda registrado como parte de esta historia. Sí, exactamente. Pero también me regresan la firma cuando el día que Javier Duarte renuncia, yo estaba huyendo, literalmente, o sea, vivía en Hermosillo, en México, en Jalapa, donde menos pensaban que iba a estar yo, o sea, yo estaba brincando, ¿no? El día que renuncia Javier Duarte de Ochoa, ese día yo me siento liberado, de verdad, o sea, porque sabía que habíamos cumplido con el objetivo. Daniel y yo en este proceso fuimos hablando, fuimos sanando nuestras heridas. Y fuimos comprendiendo, él y yo, toda esta situación. ¿Me arrepiento? Sí, me arrepiento, claro. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. ¿A quién denuncio? ¿A quién te amenazó? ¿Para qué? Para que como los otros 17, ¿no? Yo sigo caminando libre, gracias a Dios. ¿Temes por tu vida? No, yo ahora ya no. No, en su momento, en Veracruz, de verdad quisiera que lo comprendieran. Quienes no han sido amenazados por gente que ya ha ejecutado 17 periodistas, no saben de lo que estamos hablando. Ellos denunciaron, pidieron protección y no están. ¿Cuántos de los 17 asesinados presentaron una denuncia? La mitad. La mitad. En la Procuraduría de y ante la Comisión de Periodistas, de Atención a Periodistas también, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces, lo que yo te puedo denuncias decir, que no sirvieron para nada porque los asesinaron. Y corresponsales de Proceso, ¿no? Fotógrafos de La Jornada. Estamos hablando de... Yo no quería que me pasara eso. O sea, quizá por eso, después de pensarlo durante todo este tiempo, es que ya no tengo miedo. Por eso vengo y hablo, y por eso digo la verdad. Esa es la verdad, ¿no? Y después hay que decirlo, Víctor Hugo Arteaga, después de esta reacción tuya frente a lo que tú identificas como una amenaza contra ti, contra tu familia y tus hijos, donde sales a decir, bueno, me deslindo, pongo distancia de la investigación publicada, que en ese momento, evidentemente, esa investigación periodística publicada en Animal Político tuvo y tiene una gran relevancia pública. No solo ganaron este premio Walter Oites por razones periodísticas, sino hubo y hay un impacto muy importante porque a partir de esas investigaciones, a partir de conocerse las entrañas del tipo de manejo desde el gobierno de Javier Duarte, es que vino, pues lo que vino, un tsunami enorme que si lo vemos ahora tiene al exgobernador de Veracruz en Guatemala detenido en procesos de extradición. Pero que hemos dio pautas en otros estados a que se hiciera lo mismo, que ya la gente no se conforme, ¿no? Sino que se actúe realmente contra los gobernadores que han hecho daño. Y la tarea de los periodistas y la investigación periodística, una herramienta poderosísima para una sociedad. Eso quedó demostrado. Lo hemos visto. Carmen, yo sí debo de reconocer que me equivoqué en la forma en cómo manejé las cosas. Lo acepto con la mayor humildad y con plena conciencia y con la mayor responsabilidad que esto implica. Me equivoqué.
Dijiste que te equivocaste en dejarte amenazar. Es que eso es muy fuerte. Sí, o sea, te equivocaste al dejarte, pero si era una señal de amenaza clara, no se equivoca uno, es simplemente recibes una señal y actúas en consecuencia. Y las consecuencias de esa actuación no fueron las adecuadas. Yo no debía haber hecho lo que hice, lo acepto. O sea, yo no tengo ningún empacho con decir me equivoqué, y me equivoqué en las formas que vinieron después. Cuando el tiempo pasó, cuando reflexioné, cuando mis hijos estuvieron seguros, cuando la seguridad alrededor de mi familia, mía misma, estuvo ya donde yo quería, y en un proceso de reflexión, yo platiqué con Daniel, y yo acepto mi equivocación. Es de humanos. Perdón, si creen que un periodista tiene que ser mártir, yo no lo pienso. O sea, mis hijos comen de lo que yo gano. Para mí eso era mi prioridad. Soy una persona que tiene mucha fe, creo mucho en Dios, y sé que me cuida y que los ángeles están alrededor de mí, quiero creer eso, pero también sé que en ese momento era lo que tenía a la mano por hacer. No estaba pensando, no estaba razonando, estaba actuando por un instinto de conservación. Yo soy así de chiquito en términos de periodista, ¿no? En un estado que ya vemos qué hace con los periodistas. Y yo se lo dije a Daniel, el día que me comenta Daniel, yo estaba en Hermosillo, que... Daniel Moreno, director de Animal Político. Daniel Moreno, para ubicar a la gente que está. A quien respeto y quiero mucho, de veras, me invita, porque iba a Animal Político a recibir el premio Walter Reuter, ¿no? Del que yo en la inscripción no estaba considerado porque se me había retirado la firma, ¿no? Pues después de lo que pasó. Sí, evidentemente. Era difícil poner tu firma. ¿Tú pediste que se retirara la firma? Así se entendió. Sí, así se entendió. Bueno, a ver, lo dijiste. Si venías a decir que te deslindabas de la investigación que se iba a publicar por lo que te dijeron, sí, pues sáquenme de ahí. Yo dije textualmente, entonces, agradezco el crédito, yo no lo pedí. Esa es mi frase que me mata, ¿no? Pero después me dice, no estás considerado en el premio Walter Reuter, pero eres parte de él, ¿no? Y quiero que estés allí. Quiero un proceso de resarcirnos, ¿no? Mutuamente, Animal y tú y yo, y lo hacemos, ¿no? Me pide le digo, quiero explicar, ¿no? Y él me dice, adelante, ¿no? Me parece muy sano, ¿no? Y lo hago sin miedo, sin vergüenza. A veces nos da miedo decir me equivoqué, ¿no? Como periodistas. Yo lo que me deja esta lección es que a mí no me da miedo decir que me equivoqué. Uh-huh. ¿No? Y se da la ceremonia de entrega del premio, efectivamente. ¿Tú estuviste allí? Pues sí, yo formo parte del jurado de este premio Walter Reuters. Vimos muchos trabajos espléndidos. Con enorme gusto digo que en México está haciendo una gran tarea periodística en los estados de la República Mexicana, y desde luego la investigación de Animal Político mereció lo que mereció, que fue el primer premio Walter Reuters, como lo dijimos. Confío al público también, y a ti que, no confío, comparto, que dentro del jurado tuvimos una discusión muy fuerte bien, no era un pleito, era una discusión, un análisis del caso, precisamente por lo que sucedió contigo, porque al analizar el caso de esa investigación periodística se puso a consideración de los jurados, bueno, qué significaba que el periodista Víctor Hugo Arteaga se haya deslindado en su momento de la investigación, aunque después replanteó el asunto y explicó lo que ha sucedido, y lo que hicimos fue todavía refrendar más la necesidad de premiar ese trabajo de investigación, porque no solamente el trabajo por sí mismo tiene la calidad periodística más que suficiente, detonó una circunstancia enorme para el estado de Veracruz, esa investigación publicada por Animal Político. No solamente era eso, que ya era más que suficiente para tener el premio y el primer lugar, sino que además permitía contar y permitía asomarnos al tipo de situación que vivió un periodista, que en este caso eres tú, y que nos retrataba de cuerpo entero las dificultades enormes que tiene un periodista en un estado como Veracruz para hacer su trabajo. El levantamiento de información fue perfecto. Nos costó 3 años ese trabajo. Nos faltó, y sigo defendiendo ese punto, nos faltó antes de publicarlo haberle preguntado a todas las instancias, que después de publicarlo solitas empiezan a darte la información, porque se dieron cuenta que les vieron la cara, ¿no? Pero per se el trabajo fue quirúrgico, o sea, de verdad,
No, un gran trabajo periodístico, indudablemente. ¿No? Y al reconocer ese trabajo también se puso luz de alguna manera a tu historia, Gracias. a la historia de Víctor Hugo Arteaga que nos has narrado, que nos estremece escuchar lo que nos dices, porque efectivamente tu retrato y tu pedazo de biografía en esta parte de la historia nos habla del tipo de situaciones que viven periodistas en el país y de por qué hay periodistas que probablemente en circunstancias como la tuya actuaron de forma distinta y pudo haberles costado la vida como les ha costado la vida a más de 100 en los últimos años. Ese es el gran tema hoy para la prensa mexicana. Y creo que las autoridades deben actuar ya. No puede ser la demagogia ya de la protección a los periodistas. Tú en carne propia has vivido una situación también muy fuerte. El tema del espionaje, el tema de la invasión a la privacidad a periodistas, pues, en otros países es condenado, y aquí es como que no pasa nada. O sea, bueno, vamos a ver, hay no, mucho movimiento al tema. Ya hay denuncias. Vamos a ver si México se da permiso de dar justicia. Se lo va a dar, se lo va a dar, porque esto no puede seguir sucediendo en un país. Bueno, depende de México, lo que le pase a México. De la gente, por eso yo digo, en una de mis tesis ahora es, la gente tiene que pensar en quién vota, porque esos representantes que por los que votaron en Veracruz durante 6 años le ayudaron a Javier Duarte a construir una burbuja financiera y una burbuja social que ahora es un impresionante. A este gobernador le ha tocado levantar realmente muertos, pero ya lo sabía cuando se inscribió en la carrera. No hay pretextos ni justificaciones. El gobernador sabía en lo que se metía y dijo, yo tengo la solución. Tenemos cifras muy fuertes que también hemos recolectado periodistas, que te hemos hecho llegar a ti también, donde en Veracruz, actualmente en el Veracruz de Yunes, no en el de Duarte, en este Veracruz, cada 4.5 horas ejecutan a una persona. El fin de semana pasada fue horrible.